pero como te digo, hay que hacer un rito para sostener anualmente su enterramiento, como te vengo diciendo. Si le quitáramos tanta importancia a Franco, a lo mejor nos vendría bien a España. Nos vendría muy bien. Muy bien, ¿no? Me vas a permitir, porque volviendo al tema de los fusilamientos, que es posiblemente de las mejores páginas periodísticas escritas en un libro, y perdona que te lo diga así, Miguel Ángel, véase, muestra de que lo he leído, con mis notas a lápiz. Quería haber leído un fragmento un poco largo, pero es verdad que es muy emocionante. En las páginas 80, 81 y 82 son de lo mejorcito que he leído. Pero hay un párrafo que sí quiero leer, porque a mí me ha emocionado bastante. Después de que él describa cómo fueron esos fusilamientos, esas manos temblorosas de quienes fusilaron a esas personas, que eran voluntarios y que encima temblaban, lloraban y viste esos. Ese momento en el que relatas cómo en cajas, en ataúdes de pino de muy mala calidad fueron llevados al cementerio de Hoyo de Manzanares para que fueran recogidos por sus familiares y que aún así seguían goteando sangre. Bueno, es una parte impresionante de leer, pero hay una parte que a mí me llama, me pone los pelos como de punta, y creo que es para reflexionar mucho, porque decías que escribiste entonces que quienes intervinieran en un consejo de guerra donde se dictaran condenas a muerte deberían estar obligatoriamente presentes en su cumplimiento. Y es cierto. Es que es muy fácil, sentadito en un despacho, firmar penas de muerte. Cuando se ejecuten, a usted le quiero ver ahí en primera línea presenciando las ejecuciones. Eso me parece que es obligado y que debería figurar como un artículo adicional en el Código de Justicia Militar. Y antes de dar la palabra aquí a los asistentes, una vez que murió Franco... El desconcierto fue grande. Eso es. No había costumbre. De ahí el título. ¿De quién es esta frase tan maravillosa? Esa frase es de Julio Cerón. Julio Cerón es un tipo absolutamente excepcional, diplomático, fundador del Frente de Liberación Popular, Felipe, al que perteneció lo más granado de los políticos españoles que terminaron después, unos en el PSOE, otros en el PC, otros en UCD, otros en todas partes, pero que surgieron de ahí. Era una gente de un talento bárbaro, y él el que más. Este lo juzgó un consejo de guerra, le metieron 8 años, estuvo 4 o 5 en la cárcel, después consiguió salir de España, estuvo 20 y tantos años en el exilio. Yo quería traerle a toda costa, pero no se dejaba. Entonces, en los ejercicios de aproximación para traerle, pues me dijo, bueno, puedes venir a verme al castillo. Vivía en un castillo, en Cosat, en la Dordogne francesa. Fue a buscarnos a un bar en una población cercana, nos tapó los ojos, nos llevó tal, y ya cuando avistó el castillo, nos quitó la venda de los ojos, empezamos a oír que sonaba la marcha de infantes. Ya viene el pájaro, ya viene el pájaro. Se has hecho la mili. Y al mismo tiempo vimos que se izaba el pendón de Castilla y que bajaba el puente levadizo. Y ya entramos ahí, me empieza a enseñar el castillo, entramos en una habitación enorme, rectangular, encalada, sin nada, ni un cenicero, ni una silla, ni un estante, nada. Y dice, Miguel Ángel, la biblioteca. ¿Comprendes? Bueno, lo conseguí traerlo a Madrid a dar una conferencia. Entonces eran momentos en que había cajas de ahorro y podíamos buscar patrocinios. Yo a un gordito que se llamaba Utande, que era el director de la obra social de Caja Madrid, pues lo encelamos y tal, y nos daba 500.000 pesetas
al que daba la lección conmemorativa. El primero fue Ferlosio, que hizo una lección inolvidable sobre el Ejército Nacional, y el segundo fue nuestro amigo, que te acabo de decir, Julio Cerón. Julio Cerón, la sala maravillosa del auditorio aquel de Caja Madrid, y empieza la conferencia, se pone de pie y dice: cuando murió Franco, el desconcierto fue grande. Hace una pausa, todo el mundo se miraba, no había costumbre. Entonces, creo que es la mejor definición de todo esto, ¿eh? Un enorme desconcierto, no había costumbre. ¿Y ya nos hemos acostumbrado a que Franco esté muerto? ¿O seguimos todavía sin...? ¿O hay gente que todavía no se acostumbra a que Franco esté muerto? Hay gente que lo quiere, que quiere mantener su imagen y su impronta muy directa y cultivarla. Sí. Bueno, para eso estamos aquí, para predicar. Teniendo en cuenta que el final de Franco, dicen que murió en su cama, que murió plácidamente, pero nada más lejos de la realidad. Si tenemos en cuenta que el yernísimo Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde, hizo toda clase de experimentos a la altura del doctor Mengele con sus propias entrañas. Ese coágulo que se le sacó de las propias entrañas al propio Franco. Se dice que incluso Franco, cuando estaba agonizando, dijeron que por favor le dejaran morir. Y aún así seguían alargando artificialmente su vida, supongo que entre terribles dolores, y además alargándolo artificialmente con un fin totalmente espurio. Porque dice también la leyenda que se quería decir que coincidiera su muerte con la de José Antonio, pero nada más lejos de la realidad, porque tenía que llegar al 26 de noviembre del 75. ¿Por qué, Miguel Ángel? Porque el 26 caducaba el nombramiento de Alejandro Rodríguez de Valcárcel como presidente del Consejo del Reino y de las Cortes Españolas. Y se quería hacer la simulación de que un Franco plenamente consciente había reiterado su voluntad de que fuera reelegido para ese puesto, porque consideraba la familia, el yernísimo y compañía, que nadie como Alejandro Rodríguez de Valcárcel para atornillar la pervivencia del régimen. Pero la providencia quiso que muriera antes, por tanto, Juan Carlos I asumió la jefatura del Estado y permitió que hubiera un nuevo presidente de las Cortes que a su vez fuera hacedor, si no me equivoco, de la disolución de esas Cortes para que diera paso a la democracia. ¿Fue así? No solo eso, sino que lo que consigue es poner, porque la renovación del presidente del Consejo del Reino y de las Cortes, del presidente del Gobierno y de otras altas instituciones, era una facultad del jefe del Estado al que se le presentaba una terna para que eligiera. Entonces, primero consigue que se haga presidente de las Cortes y del Consejo del Reino a Torcuato Fernández Miranda. Torcuato Fernández Miranda, que tampoco era de la cofradía de San Francisco de Asís, o sea, Torcuato Fernández Miranda es el que... Delante de los grises no corrió, ¿no? Hablaba de la trampa saducea, no sé si te acuerdas, muy interesante, rasca por ahí, la trampa saducea, cuando le preguntaron por los partidos, pero bueno, estaba en condiciones, estaba en sintonía con el rey. Y es Fernández Miranda el que consigue en unas reuniones del Consejo del Reino meter en la terna que le va a proponer al rey para relevar a Carlos Arias Navarro a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, al que tanto debemos, yo por lo menos, que tan fieramente fue combatido y con tal crueldad, Adolfo Suárez, que cuando es nombrado es saludado como qué error, qué inmenso error. Eso es lo que dice nuestro Ricardito de la Cierva y merece honores de primera página en el diario El País. Miguel Ángel,
Si ahora desmontamos un poquito la historia, si tenemos en cuenta que Franco, uno, murió matando, porque el último acto potente de su gobernanza fue decretar esos fusilamientos. Dos, el círculo más cercano, más íntimo de él, empezando por su yernísimo, por su mujer, prolongaron artificialmente la agonía de esa persona. El peor enemigo de Franco no hubiera imaginado propinar a Franco una agonía más cruel y más dolorosa que la que le propinó su propia familia. Efectivamente, teniendo en claro eso, que encima, después de haber jugueteado y manipulado para saber si el favor iba a ir hacia Juan Carlos I o Alfonso de Borbón, que era el otro que estaba luchando, que estaba en liza. Había 72. ¿72? ¿Estabas tú entre ellos? No. En el Diario Madrid, cogiendo la ley de sucesión a la jefatura del Estado, donde se enumeran las condiciones que debe cumplir quien pueda ser llamado a suceder a Franco, dice lo siguiente, que tiene que ser español, que tiene que ser varón, que tiene que ser católico, que tiene que ser mayor de 30 años, todo eso, y de estirpe regia. Pues este amigo, Jean-Pierre de Gand, estuvo ahí examinando todas las ramas dinásticas y viendo a ver, y le salían 72 posibles sucesores a título de rey, porque cumplía todas esas condiciones de varón, español, mayor de 30 años, católico y de estirpe regia. 72, o sea que no había un delfín, había un delfinario. O sea, entonces, esta era la situación que teníamos. Pero Franco, como pulgarcito, iba poniendo miguitas en el camino. Lo que pasa es que luego venían los falangistas y se comían las miguitas, pero iba dando pequeños atisbos, pequeñas señales favorables a don Juan Carlos. Claro, ¿qué pasaba? ¿Por qué bueno, en fin, esto es largo, pero es igual. ¿Por qué se hace la ley de sucesión? Pues se hace la ley de sucesión porque ha terminado la Segunda Guerra Mundial y los amiguitos de Franco la han perdido. Y entonces él, que decía estas cosas geniales en Sevilla, fíjate, voy a decir dos. Una, teníamos un prototipo de avión cuando la autarquía, ¿no? Porque íbamos a hacerlo todo, no necesitábamos a nadie. Y estábamos haciendo prototipos de aviones, pero los aviones que hacíamos en el INTA, que era la paralela, digamos, a la NASA, tenían un problema, que no volaban. Y dijo Franco en Sevilla, dicen que el Alcotán no vuela. ¿Acaso vuela la gallina y es el ave más preciada del corral español? En fin, bueno, no quiero seguir. La verdad que el franquismo dijo ahí también que iba a mandar 1 millón de españoles a defender Berlín. Eso lo dijo. Pero luego estos pierden la guerra, los que le habían ayudado a ganar la suya pierden en el otro lado. Y claro, al día siguiente de que estos pierden la guerra, el asunto se ponía muy cuesta arriba. Y él empieza a hacer todo tipo de maniobras. Pero yo con esto no tenía nada que ver. No nos confundan. Y saca la ley de sucesión, que se la saca de la manga, para decir que España es un reino. ¿Qué es eso de los nazis y los fascistas? Nada, esto es un reino. Pero, oiga, es un reino un poco extraño. Un reino sin rey, un reino donde el que más, en fin, digamos, más cerca estaba de poder serlo era don Juan de Borbón. Pero claro, don Juan de Borbón era un peligro inminente porque ya tenía 30 años. Este se busca a don Juan Carlos, que tenía 8 añitos, de aquí a que cumpla 30, ¿comprendes? No, es increíble. Entonces, por ahí va deslizando,
poniendo miguitas. Que don Juan Carlos se casara con doña Sofía le ayudó mucho. Si don Juan Carlos se casa con Maricruz Seoane, pues eso no hubiera rodado tanto. Pero luego aparece su primo y entonces su primo toma un atajo, que es casarse con la nietísima. Y claro, la cosa ya se puso pues completamente efervescente. ¿Y qué hacemos ahora? La buena sociedad de Madrid, ¿con quién estamos? ¿Con este o con este? Y Franco hace un decreto que empieza de una manera realmente, hay que ser perverso. Empieza diciendo: a petición del príncipe don Juan Carlos, vengo en conceder el título de duque de Cádiz, pero de verdad, ¿qué me está usted contando? Y el tratamiento de Alteza Real a don Alfonso de Borbón y todo, pero bueno, o sea, le pone usted un competidor y además dice que es el que estaba antes, el que está potenciando el competidor. Hombre, es de una crueldad tremenda. Y volviendo a lo de antes, si después de esa agonía provocada por su gente más próxima, que teóricamente era la que más le quería, el heredero, el señalado, que al final fue Juan Carlos, al final le salió rana porque le traicionó a sus principios, a efectos franquistas. Juan Carlos I le traicionó. Al final no apostó por Alfonso porque habría hecho reina a su propia nieta. Yo creo que le traicionó. Vamos a ver. Hablemos de eso que después de Franco, las instituciones. No, Franco no creía en las instituciones. Después de Franco, lo que dijo él: todo quedará atado y bien atado bajo la guardia fiel de nuestro ejército. Después de Franco, las Fuerzas Armadas. ¿Pero en qué se equivoca Franco? En llamar al ejército nuestro. El ejército, al final, inducido en gran medida por don Juan Carlos, deja de ser el ejército de Franco y pasa a ser el ejército de España, el ejército de la democracia. El ejército era un ejército que estaba ocupando, era ocupante de su propio país. El ejército formaba parte de la amenaza y dejó de formar parte de la amenaza para formar parte de la defensa. ¿Te ha quedado claro? Claro y meridiano. Así que le salieron los planes al final a Franco. Dicen que todavía sigue atado y bien atado. Al final los planes le salieron rana. Y al final murió tras una larguísima agonía y en terribles dolores. Entonces, digamos, y no murió en su cama, porque no murió en el Pardo. De hecho, fue envuelto en una alfombra, bajando esa famosa escalera, goteando sangre en un esperpento absoluto. Entonces, al final, sí llegó a tener ¿Tú crees que llegó a tener el final que se merecía? No tenemos que desear a nadie ninguna crueldad. Pero vamos, yo creo que todo se confabuló, que diría Leire Pajín, la alineación de los astros para propinarle algo en consideración con lo que él había hecho sufrir a los demás. Sí. Pues desde luego. Ahora sí que vamos a preguntar. ¿Algún voluntario? Seguro que hay muchísimas preguntas. Bueno, tenemos aquí un jovencísimo. Vais a pelear entre vosotros. ¿Quién es el primero en preguntar? Javier, este joven. ¿Dónde estabas tú cuando murió Franco, Javier? Aquí arriba. En esta casa, aquí arriba. Pero yo estaba en la universidad y yo me trabajaba por la tarde y dormía y estudiaba por la noche. Y todas las noches, a las 11:30 de la noche, nos pasábamos por la Cafetería de la Paz, porque era la única cafetería que estaba abierta en Madrid a esas horas. El drugstore de Fuencarral cerraba como a la 1 y allí pues estaban todos los corresponsales extranjeros y había mucho movimiento y estuvimos la noche esa, la del 19 al 20, nos vinimos a la 1, una noche normal, no había, te pudisteis ir a tu casa y no había nada. Yo me vine aquí y yo estudiaba con Radio Torrejón. En Radio Torrejón era la emisora de la americana que estaba en Torrejón de Ardoz. Y ahí a las 5 menos cuarto de la mañana dijeron la noticia. A las 5 menos cuarto. Yo estaba estudiando arriba y
y me acuerdo perfectamente, que puse la televisión en española y hasta las 6 o 6:30 no empezaron a poner música militar en la televisión española, que estaba apagada porque en esas épocas la carta de ajuste la ponían como a la 1 de la mañana y ya hasta el día siguiente, ¿no? Bueno, mi pregunta, Miguel Ángel, era un poco volviendo al episodio que ha dicho Jaime y que te comentaba antes a la entrada. Aquí estuvieron hace 3 semanas Pablo Mayoral y Manolo Blanco Chivite, condenados a muerte en ese juicio también. Bueno, Pablo Mayoral estuvo condenado a 30 años de cárcel presentando un libro sobre también el 50 aniversario de... No sé si has leído el libro. En el libro hacen referencia a lo que ha contado Jaime. Lo mismo, prácticamente lo mismo, lo único que, y es el detalle que yo no se comenta aquí, que no sé si tú lo comentas, pero que era el que tú, que tendrías 25 años, 24, cuando fuese ese momento, serías un joven periodista recién terminado, pues ante la guardia que estaba en la entrada y tú exigiendo poder entrar, mostraste el Código de Justicia Militar, aduciendo que en el Código de Justicia Militar los fusilamientos tenían que ser públicos para que fueran ejemplarizantes y que por eso querías estar allí, tenías todo el derecho como público a estar allí. ¿Eso es así? Eso es así. Y te dijeron que bueno, que muy bien, que verde las han intrigado. Es que nos pararon un montón. Nosotros nos ponemos en marcha, nos vamos del despacho de Cristina, de nuestra Cristina Almeida, en la calle Españoleto, cuando ya está todo perdido, cuando ya todas las peticiones de clemencia han fracasado, cuando ya el Consejo de Ministros ha dado el enterado y cuando ya se empieza a hablar de cómo van a ser los funerales, que eso es lo que a mí me produce tal, y nos vamos. Pues ya, no, ¿qué tiene que hablar? Va a hablar pero ¿por qué orden? No, primero tal, bueno. Entonces, ¿a dónde nos vamos? A la puerta de la prisión de la cárcel de Carabanchel. Y vamos a la puerta de la cárcel de Carabanchel y allí pasamos la noche, viendo llegar a los padres de Baena de Vigo en un taxi, viendo llegar a la mujer de, bueno, en fin, todo cosa tremenda. Y cuando se pone en marcha la comitiva hacia Hoyo de Manzanares, hacia el polígono de tiro donde se iban a ejecutar, pues nos montamos en el Mini, que luego en algunos libros que han salido, bueno, en el Mini mío, donde iba a mi lado Román Orozco, que era redactor jefe de Cambio 16, y detrás llevábamos un corresponsal extranjero, que eso siempre nos ayudaba mucho, Frederick Kasseber. Pues en ese Mini hay gente que ha hecho la nómina de los que iban 12, pero vamos a ver. Es que yo lo he leído, no sé dónde carajo lo has leído, pero que iba al frente llevando el Mini era mi Mini, no había manera. Pero en fin, a alguno le conseguí que no, porque lo que ha habido aquí, lo ha dicho con toda claridad y acierto Víctor Márquez Reviriego, el que fue redactor jefe de Triunfo, dice, en España ha habido mucho antifranquista póstumo. Mucho antifranquista póstumo. Pero cuando Franco vivía, el número de antifranquistas era muchísimo más reducido. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Dónde estabas, Manuel? Por cierto, gran músico, pero después habláis. ¿Dónde estabas cuando murió Franco? Yo estaba en un colegio mayor y esa noche estábamos estudiando y cogimos un coche y nos fuimos a La Paz. No sé para qué, pero como a las 4, a las 5 o a las 6 de la mañana fuimos a La Paz, que había un tumulto por ahí fuera, había una gente por ahí. No, yo a Miguel Ángel lo vi en otra ocasión anterior, en una situación muy interesante. En el 71-72, dos jovencísimos periodistas se anunciaron en la ciudad universitaria y decía que iban a dar una conferencia. Y como estaba la cosa tan revuelta, yo estudiaba allí telecomunicaciones en ese momento, pues fuimos a ver la conferencia. Los dos periodistas eran
Miguel Ángel y José Oneto. Iban juntos los dos. Y entonces, yo ya no me acuerdo de lo que dijeron, pero debió de ser tan fuerte lo que dijeron que nosotros dijimos, a estos dos les van a cartar los huevos enseguida. ¿No? Esto no puede ser, porque esto es tremendo lo que están diciendo. ¿Cómo se atreven a hacer estas cosas? Y recuerdo con mucho cariño aquella conferencia. Y ya no me acuerdo, ¿qué dirían? Que nosotros los universitarios, que andamos un poco revueltos, salimos de ahí alucinados con ellos. Fueron nuestros héroes una temporada. Por cierto, después tengo una pregunta, porque tengo un poco de lío. Yo estaba haciendo las milicias como alférez en Burgos, en un cuartel donde se hizo un consejo de guerra a Garmendia y Otaegui. Pero eso era el 75. No, eso fue en el 70. ¿70? Sí. O sea, los famosos juicios de Burgos fueron en diciembre del 70. No, pero yo estoy seguro... Bueno, habría más. Yo estoy seguro que Garmendia y Otaegui fueron en el 75. No. Se puede comprobar. No. Y mataron a uno, además. Mataron, vamos a ver. A Garmendia. Hay 5. No. Vamos a ver. En el 70 no matan a nadie. En el 75 hay un juicio. Hay un juicio en Barcelona. Hay otro juicio en Burgos. Y hay otros 2 o 3 juicios en Madrid, en este sitio, en donde estaba en el Goloso. El resultado de esos los juicios derivados en esas 3 ciudades es 3 condenados a muerte en Madrid, 1 condenado a muerte en Barcelona y 1 condenado a muerte en Burgos. Y los conmutan a todos. ¿Cómo? Y les conmuta la pena de muerte a todos. Estamos hablando del 75. En el 75, vale, sí. En el Consejo de Guerra de Burgos imponen no sé cuántas penas de muerte. El Consejo de Ministros confirma una pena de muerte en Burgos en septiembre del 75. Una pena de muerte. No tengas ninguna duda. Esto eran Ibeas de Juarros. El cuartel donde yo estaba, sí, haciendo la mili de alférez, sí, y además estaba acojonado porque íbamos a salir en septiembre y había, el generalísimo tiene problemas estomacales o algo y estábamos todos diciendo, ¿a que no salimos? Y nos dejan acuartelados aquí. Eso fue el verano del 75. Y el juicio coincidió en Ibeas de Juarros. Y yo creo que de ahí salió algún condenado a muerte. Uno, Garmendia y Otaegui, había 2 nombres. Bueno, vamos a ver. En Burgos se fusiló a 1. Eso es. ¿Cuántos condenaron a muerte? No lo sé, pero los otros se les conmutó la pena. Hay uno al que no se le conmuta la pena y fue ejecutado en Burgos. Pues eso tuvo que ser la última ejecución. No, fueron simultáneas las ejecuciones en las 3 ciudades. Se ejecutaron el mismo día, la misma mañana, la misma madrugada del día 27, 3. ¿27 Sí, 27 de septiembre. Sí, 3 75. En el Hoyo del Palancar, no de Manzanares, no me acuerdo, el Palancar se llamaba el polígono de tiro. 3 ahí, 1 en Burgos y otro en Barcelona. Eso es, en Burgos, claro. No hay vuelta de hoja. ¿Usted tiene una pregunta? Sí. Primero, ¿dónde estabas? Cuando Yo tenía 5 años cuando falleció Franco, estaba en casa de mis padres, en Zaragoza. Y bueno, realmente lo que yo recuerdo fue la tristeza porque se nos había muerto un canario por la mañana que llamaba Piolín. Y después, sí, ya sé que es cómico. Y después sí recuerdo todas las imágenes de televisión, de todas las noticias, de ver el funeral y de ver todo. Lo que a mí me interesaba mucho saber es si don Miguel Ángel ha hablado con Franco alguna vez. ¿Tuvo la ocasión? Nunca. No. La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa... Soy periodista y por eso me interesa doblemente. Iba a cumplimentar. El verbo cumplimentar ya no se usa, pero entonces sí, cumplimentaban al jefe del Estado. Nunca fui a cumplimentar al jefe del Estado. Nunca le saludé. Lo vi pues cuando salía al balcón, o le vi pasar por el no sé dónde,
o cuando tal, pero nunca no se produjo esa situación. Ese encuentro. No. Si se hubiera producido ese encuentro, me gustaría saber cuál sería la primera pregunta que le hubiese hecho. Bueno, es que Franco no se dejaba preguntar. No, en el caso hipotético de que se hubiera producido, me gustaría saber qué es lo que tiene usted en la cabeza que le hubiera preguntado. Yo te puedo decir lo que le pregunté a Pinochet. Y lo que le Bueno, sí, también es un ejemplo interesante. A Pinochet le pude hacer una entrevista. Franco solo se dejaba entrevistar por la prensa extranjera. Por la prensa española jamás. Ni alternaba con ellos, para nada. Pero a Pinochet sí, ya le mandaré a usted la entrevista, se la daré a Jaime. Le dije, general, usted que ha sido educado en las escuelas militares donde se cultiva el honor y no sé qué, ¿no cree que lo más valeroso que podría hacer es retirarse y hacer como algunos grandes personajes de la historia? Piense usted, se lo dije, eso está publicado. Piense usted en Carlos V, que se retira a Yuste y pudo ser el espectador de su propia sucesión. Y me dice el tipo, usted lo que quiere es que yo sea el espectador de mi propio funeral. Y ahí se acabó la entrevista. De haber sido posible, ¿le había preguntado lo mismo a Franco? Pues sí, pero Perfecto. bueno, creo que eso vale, sí. Sí, bueno, pero quería preguntárselo. Gracias. A ver, ¿tenemos alguien más? ¿Algún voluntario más? Un momentito que has intervenido, Pedro, que es un gran periodista, por cierto. Sí lo eres. ¿Alguien más en la sala antes de pasar? Pedro, por favor. ¿Dónde estabas tú cuando murió? Yo estaba en la residencia, en el Colegio Mayor, Muñoz Grandes, en Barcelona, donde se murió a las 7 de la mañana y entonces bajamos enseguida a las 7 a desayunar y en el salón de actos que había, en la cafetería, que era muy grande, pues estaban todos riéndose, explotándose, ja, hijos de militar, el 90%. Y entonces entró el director que se llamaba Yuk y dijo, ¡todo el mundo de pie! Todos acojonados, porque no lo habíamos visto llegar. Y entonces, pues, todos nos pusimos de pie. ¡Ha muerto el caudillo! Y entonces fue una cosa impresionante, ¿no? Porque él había sido un hombre que había hecho la guerra. Bueno, pues entonces luego pasaron más cosas. Tal. Yo te quería preguntar una cosa, Miguel Ángel. Primero, he equivocado yo el proceso de Burgos, donde hubo 9 penas de muerte, entre ellas a Onandía, ¿no? Onandía, con lo que decías tú, que sí que mataron a los 5, ¿vale? Mi pregunta es, 2 años antes de la muerte de Franco, o 3, hubo unos, no fusilamientos, sino 2 penas de muerte a Chain Sainz y a Puig-Antich. Esas penas de muerte forman parte del búnker para advertir a los españoles, ojo, que el que se mueva le puede pasar algo. Vamos a ver. Franco termina la guerra y empiezan a fusilar a Esgaya. Luego ya se cansan de fusilar y además deja de estar de moda fusilar. Entonces solo se pasa a fusilar en caso de necesidad, como las actrices, ¿te acuerdas?, que se desnudaban solo por exigencias del guión. Entonces cuando había una exigencia del guión se fusilaba, pero si no, pues no se fusilaba. ¿Y cuándo se fusila? Pues se fusila cuando empieza a flojear la adhesión. Entonces un fusilamiento, verás como la gente se hace más fervorosa. Fusilaron a Julián Grimao, fusilaron, o sea, de vez en cuando, de manera selectiva. Estos, por otra parte, oye, los fusilados, una cosa es que no se debe fusilar, una cosa es que estamos contra la pena de muerte y todo eso, pero tampoco nos gusta lo que hacían muchos de los fusilados, o sea que no nos... Y que además esta gente lo que hizo fue hacer más difícil la transición. O sea, ETA, por ejemplo, arrecia en sus crímenes, en sus atentados, en sus secuestros. Ya ha muerto Franco. O sea que eso es lo que pienso. Bien, entonces, Jaime. Miguel Ángel. Yo estoy dispuesto a firmar si alguien quiere llevarse el libro. Yo creo, damas y caballeros, si hay una última pregunta y si no, vamos a aprovechar que tenemos aquí al autor, quien quiera firmar su ejemplar, y vamos, Miguel Ángel, lo primero de todo, levántate y anda
como nuestro caudillo. Y por favor, recibe nuestro aplauso.